Esto que generó reacción, las imágenes que estábamos viendo y que nunca prosperó en la Fiscalía de Derechos Humanos. Ayer nada más compartíamos este video que se registraba en el Regimiento Escolta Presidencial. Vamos a compartir de vuelta. Y esta causa, además del ámbito militar, también va a ser investigado en el ámbito ordinario, va a estar a cargo de la fiscal Sonia Sanguinés. Se habla incluso que podría tener algún tipo de relación con otros hechos que se registraron con anterioridad. Está Juan Carlos Usher para contarnos testimonios de personas, de padres cuyos hijos también pasaron por esta misma situación. Juan Carlos. Es así, ¿qué tal, Rolando? El video que estabas compartiendo con la teleaudiencia generó indignación e impotencia en la familia Medina porque uno de los militares que aparece en ese video es el agresor de su hijo, Rubén Medina, que tuvo que abandonar la Academia Militar en marzo del año pasado producto de una gran cantidad de torturas, maltratos que lo han dañado no solamente a nivel físico, sino también psicológico. Nos decía inclusive la madre, con mucha desesperación, que va a tener que recurrir a un psiquiatra porque debe comenzar a medicarse. Vamos a escuchar lo que nos decían los padres de Rubén Medina luego de sentirse realmente estupefactos al ver que el agresor de su hijo sigue haciendo de las suyas. A mi hijo le torturaban sistemáticamente cada noche. Nosotros fuimos los que denunciamos la hora 25. La tierra de nadie de la noche dentro de la Academia Militar, en el cual a mi hijo le daban de tomar entre 3 a 5 litros de agua, le golpeaban el estómago, le hacían devolver y le metían en la cabeza en su vómito en un balde, haciendo trípode. Le hacían los famosos palitos chinos que le metían la mano, en el cual uno de sus dedos hasta hoy día está deformado por tanto que le apretaban. Le metían entre los dedos, le reventaban la mano a mi hijo, la cabeza de tanto trípode que hacía. Y tenía varias marcas que ya eran antiguas, vamos a decirle, porque él nunca nos contaba. Nosotros recibimos información de otro padre de familia nada más. Y así, no, y hasta ahora está en el freezer nuestra denuncia, en la fiscalía y en todos lados casi. Es muy doloroso y más todavía ahora que mi hijo está siguiendo, o sea, desde que el momento que nosotros le sacamos fue expulsado de la academia, él está con tratamiento psicológico. Y su sueño por el piso. Cuando él llegó de la academia, cuando fue expulsado, yo abría la puerta y él se levantaba como... Perdón. Muy asustado se levantaba, yo no podía prender el interruptor de la luz porque saltaba, se ponía firme, él como si fuera que continuaba y no le podía tocar porque se asustaba. Ahí está el testimonio de los padres. Esta causa fue investigada o es investigada por la fiscal Susi Riquelme de Derechos Humanos. Recordamos, Juan Carlos, que incluso hizo intervenciones, pero nunca prosperó esto. Y es un llamado de atención también a la Fiscalía General del Estado, quizá una auditoría de esa causa para ver en qué condiciones, porque ya pasó un año, ya era hora de tomar una determinación. No lo hizo. Este efectivo militar lo vuelve a hacer recientemente y eso se observa en las imágenes de acuerdo a la denuncia de los padres. Exactamente, Rolando, y lo que decía don Rubén Medina, su causa quedó en el freezer, quedó congelada. La justicia militar nada hizo. Y para colmo, la fiscalía les dice que si quieren acceder a la carpeta fiscal deben sumarse como querellantes. Y nos dicen ellos, ¿cómo vamos a querellar si ni siquiera tenemos imputados? No hay nombres, no hay personas que han sido imputadas por esta situación. Mientras tanto, nosotros tenemos que aguantar todo el tratamiento psicológico y futuramente psiquiátrico de Rubén, además de que se encuentra en una situación bastante desmejorada porque en esta época él debía egresar. Nos decía que no es solamente un caso aislado, son muchísimos los casos
de jóvenes en la Academia Militar que son maltratados de manera salvaje, y estamos con el padre de uno de ellos que nos pidió respetar su identidad. Vamos a conversar con él para que nos cuente esta terrible experiencia que les tocó vivir como familia a partir de lo que le pasa a tu hijo en la Academia Militar. Así es, y yo quiero solidarizarme con los familiares de los muchachos quienes han sido torturados en los cuarteles nuevamente, porque esto, según lo que yo pude entender, se está aplicando ya desde hace un tiempo atrás y se ha sistematizado prácticamente en los cuarteles, incluyendo a la Academia Militar. Y como le mencioné, el tema de estas torturas también a nosotros nos han afectado. Mi hijo fue también víctima de tortura, toda mi familia es víctima, nosotros nos consideramos víctimas, porque yo como padre, y sé que todos los padres de familia hacen todo lo posible, lo imposible, por el sueño de sus hijos. ¿Qué le pasó a tu hijo? Fuerzas Armadas. Yo le entregué a las Fuerzas Armadas un muchacho sano, en las mejores condiciones intelectuales. Consideraba que iba a ser un brillante oficial con una carrera prometedora dentro de los estándares de lo que es la carrera militar. Así es que cuando él llega a mi casa con unas quemaduras producto de que le habían aplicado con cigarrillo en la espalda a la altura de la columna vertebral, yo me dije, ¿a qué animal se le ocurre hacerle eso a un ser humano? Porque la única expresión que yo tengo para esta gente es que son verdaderos animales. No merecen ser considerados seres humanos. Nos han destrozado la vida. Le molieron a golpe a mi hijo. Cuando nosotros vimos el video con mi esposa entró en llanto y entró en pánico. Lo único que se atrevió a hacer fue abrazarle a mi hijo, porque llevaban prácticamente un año sin hablarse, porque ella no sabe lo que ha pasado a ese muchacho. Yo tuve que curar sus heridas la vez que él venía con cada cicatriz. Él salió de la institución, él salió obligado, porque su sueño siempre fue ser un militar y servirle a la patria, al Paraguay, como él decía. Nosotros hemos dado nuestros mejores esfuerzos para que este muchacho sea un hombre de bien. Le han enseñado a hacer cosas que no se consideran dignos para una sociedad, entiéndase, una sociedad democrática, y que es una sociedad debidamente organizada. Mi mayor sentir que quiero compartir con las personas es lo siguiente: mientras siga la impunidad, mientras los estrados judiciales, todo el proceso judicial no ponga lo mejor de sí para poder llevar a los victimarios y darles una condena, van a seguir habiendo familias que tengan que soportar un hecho de este tipo y sobrellevar esa carga de la soledad, la frustración, toda la pena, inclusive la económica, porque en el caso nuestro hemos dado hasta el último centavo para que puedan avanzar los procesos judiciales. No hemos conseguido, nos hemos encontrado con una estructura que hace todo lo posible por desestimar todo lo que hemos hecho. Se niegan a hacer las imputaciones. Los fiscales aluden que ya se han cumplido con los procesos, pero aún así ni siquiera se han dignado en entregarnos la carpeta fiscal, sino que es un derecho de cada persona. ¿Quiénes son los fiscales que estaban investigando el caso de tu hijo? Sí, en el caso de mi hijo primeramente estuvo la fiscal Susi Riquelme,
Ella fue la actuaria fiscal y posteriormente quedó como fiscal interina. Y ella nos dijo que no podía hacer un proceso de imputación porque era fiscal interina nada más. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año hizo la imputación de un suboficial de la policía, de la agrupación especializada. Posteriormente se hizo cargo la fiscal Sonia Sanguinés. Ella nos dijo que iba a llevar el caso, el proceso en sí. Y fueron pasando los meses, nos pedían testigos, poníamos testigos, nos pedían documentos, poníamos documentos, nos pedían evidencias médicas, poníamos evidencias médicas. Y hasta que no tuvimos una respuesta de ellos. Nosotros recurrimos a un grupo de abogados y solicitamos la recusación. La recusación fue rechazada por ciertos argumentos que realmente la propia Fiscalía Adjunta nos estaba dando la razón de que no querían entregarnos la carpeta fiscal. Quedó documentado eso en el escrito que nos entregaron. Señor, ¿usted decidió en el caso suyo sacar a su hijo de la Academia Militar o fue como en el caso de los Medina que alimentaron una causa para expulsarlo? En el caso de él ya no tuvo forma de esconderse, ya no tuvo forma de esconderse de nadie, porque tanto los oficiales habían decidido, un grupo de oficiales, teniente primero y capitanes, habían decidido que él tenía que salir de baja. Cuando él salió de la institución, en el bolsillo de su pantalón hemos encontrado como 30 anotaciones, por ahí anotaciones, eso no te puedo explicar ahora mismo cómo funciona ese sistema porque realmente no considero muy relevante para el tema. Pero él salió con esas anotaciones y en una de esas él lee y dice, pero ¿cómo me van a hacer anotar por esto si yo ni siquiera estaba en ese lugar? O sea que no había forma de que él podía continuar en la institución porque absolutamente todos habían decidido que él tenía que salir. Y eso... Le iban a inventar una causa también. Y la intención que ellos tenían con mi hijo era expulsarle de la institución por acumulación de falta. Entonces él... Cuando le hicieron, le torturaron nuevamente el día antes de salir. Entonces ahí hablamos y optamos que era la mejor solución abandonar la institución. Señor, me contaba don Rubén Medina que son muchísimos los casos de la promoción de ustedes o la de tu hijo que salían con heridas y que finalmente recibían algún tipo de soborno de parte de las fuerzas militares para no hacer la denuncia. Realmente yo escuché del tema, pero no te puedo confirmar, porque no soy testigo de que haya ocurrido tal cosa. Pero hay comentarios, eso sí te puedo decir. Gracias, señor. Vamos a hacer el acompañamiento de estos casos realmente terribles. Roberto, sí. Rolando, compañeros, tener que escuchar de parte de padres de familia quebrarse de esta forma ante tanta impotencia, sabiendo que su hijo pasó por una situación realmente terrible de violencia, de tortura, que encima tienen que callarse. Nos decía don Rubén, hay casos indescriptibles que finalmente si salían a luz, todo se venía abajo y que supuestamente la familia terminó recibiendo algún tipo de indemnización para directamente no llevar a estrados judiciales. Pero, ¿para qué? Nos decía don Rubén. Sí. Si presentamos la denuncia, ya pasó más de un año y no pasa absolutamente nada, no hay nadie imputado, no hay nadie investigado. Y cuando le hacíamos la consulta a doña Carolina de que en este caso específico de la escolta supuestamente fueron a Viñascué, nos decía, ¿ya para qué? Se quedan una semana, después salen y vuelven a hacer lo mismo. Esto solamente se sabe porque se grabó y todo lo que no se grabó. En el ámbito militar, Juan Carlos, y me permito hacer este comentario, en el ámbito militar máximo 2 años generalmente es la pena que se le impone. Pero en este caso, como no encontraron esa respuesta en el ámbito militar, estas familias, los padres que hablaron anteriormente, el señor que habló ahora, recurrieron también a la justicia ordinaria. Y es vergonzosa la actuación de estas dos fiscales. No estamos hablando de cualquier fiscalía, estamos hablando de una especializada en derechos humanos que hace un año tiene cajoneada esa causa, tiene testimonios, se habían acercado muchísimas documentaciones y hasta este momento no llegan a tomar un tipo de medidas, por lo menos para esa tan aclamada justicia que están pidiendo estos padres. Y ojalá la Fiscalía General del Estado audite esta causa porque es bochornoso, es vergonzoso que hasta este momento, a un año, no se pueda tomar un tipo de medida con relación
a esta denuncia que había ocurrido en marzo del año pasado. Incluso en su momento había desconfianza hacia una de las fiscales porque tenían conexión con altos jefes militares y a pesar de eso continuó en la causa. Seguimos hablando de este tema, vamos a hablar de la terrible hora 25. Todos sabemos que 24 horas tiene un día y la hora 25 en el ámbito castrense significa la hora de la tortura, en donde los jóvenes están a merced de sus superiores, entre comillas. Aquí nosotros estamos observando a un joven puesto de esta forma, contando hasta 1000, mientras que ocurría, ¿qué cosa? Les voy a mostrar a ustedes. Él estaba así, cabeza abajo, manos a la espalda, en una posición sumamente difícil de sostener, mientras que otros de igual rango quizás estaban allí también en plena clase. Ahí está, la fotografía la voy a ampliar. Estaban en trípode. El famoso trípode, Roberto, ahí estamos. Sí. Los camaradas de igual rango que este joven castigado de esta forma, haciendo el trípode, como dice Roberto, en la famosa hora 25. Y aquí hay una imagen que también es bastante gráfica, que nos muestra que no solamente se da esta situación en el aula, sino que también se puede dar allí, entre el dormitorio y el baño. ¿Qué acto de indisciplina justifica, entre comillas, este tipo de cosas? La verdad que no me explico, porque recién justamente una persona escribía al WhatsApp y decía: señores del IDM, no importa cuán correcto seas vos, porque si alguien en tu unidad comete algún acto de indisciplina, entre comillas, igual terminás pagando vos. Y de hecho, el grupo más correcto siempre tiene este tipo de visitas de superiores por el simple gesto o el simple gusto de sacarse la rabia de lo que ellos pasaron años atrás. Ha sido una rosca tremenda, intocable, vicioso. Roberto, compañero. Sí, totalmente. Aparte la impotencia que se resume en las expresiones de este padre, el sueño truncado de un joven que quería ser un brillante oficial de las Fuerzas Armadas. Y ojo porque, Rolando, haciendo el seguimiento, ¿cuánto tiempo pasó? Y no se avanzó. Más de un año. Yo le escuché muy solvente, muy confiado al nuevo ministro de Defensa. Él decía que como padre, como abuelo, no iba a permitir por estos últimos sucesos, claro, que también adquirieron repercusión pública. Pero si no fuese por estas filmaciones, al final lo íbamos a estar nosotros recuperando y reprisando. Y evidentemente que nunca se pudo avanzar porque hay toda una estructura que sostiene en donde lamentablemente el superior tiene la razón por encima de la Constitución y de las leyes.